¿Cómo le va? Muy buenas noches. Estaba pensando hoy cuál de estos dos temas elegía para abrir nuestro programa. En realidad son tres. El central tiene que ver con los índices de pobreza que nuestro país tiene, ¿no? Un país que ha crecido sustancialmente de acuerdo a los guarismos, que ha incrementado su producción y que sin embargo no ha conseguido ese derrame hacia los lugares que más lo requieren y más lo necesitan. Ese va a ser el tema central. Pero hay otros dos temas que son concomitantes y le diría que limitan prácticamente con el de la pobreza, porque uno de ellos es el tema de la educación. A más educación, se sabe, menos pobreza. Cuanto más información tiene una persona, está mejor preparada para la vida. Sin embargo, el ministro de Educación de la Nación, y que yo creo que desgraciadamente en el transcurso de este gobierno son pocos los nombres de ministros que trascienden, salvo aquellos que tienen rendiciones o conductas dudosas frente a la justicia, ¿no? Porque si usted repasa cuáles son los ministros que conocemos, en general son aquellos vinculados a causas judiciales o que están siendo sometidos a procesos de investigación. Pero el ministro de Educación, que debería ser una figura emblemática de nuestro país, se llama Alberto Sileoni. Y tuvo expresiones como esta: reivindicar taxativamente lo que es la toma de un colegio, como el Carlos Pellegrini y el Nacional Buenos Aires. Y yo me permito hablar desde un lugar, desde el de egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires. Mire, cuando yo ingresé en el colegio, que fue en el año 1962-63, éramos 1.400 alumnos que pugnábamos por ingresar a este establecimiento. Solamente había 380 vacantes. La única condición que nos ponían a los que queríamos ingresar era que pasáramos un examen de aptitud. Y ese examen de aptitud tenía 4 materias. En ese entonces se llamaban matemática, lengua, historia y geografía. Nos preparábamos durante todo un año, en ese entonces era sexto grado, o en un instituto, o con una maestra particular, o con alguna tía que abrevara de esos programas para prepararnos para un examen que sabíamos que iba a ser muy, pero muy dificultoso. Y el orgullo de ingresar a una institución como esta, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, gratuita, con un establecimiento magnífico, con laboratorios absolutamente equipados, con ese orgullo de integrar alguna de las 6 divisiones del turno mañana o del turno tarde. La verdad que no vamos a contar la historia de los colegios universitarios en donde durante la época del proceso tantos alumnos perdieron la vida y tantos otros huyeron al exterior por todo lo que es esa dolorosa historia conocida por todos. Pero que hoy la reivindicación que pongan los alumnos de estos dos establecimientos sea pelear por el bar, la verdad es que, como alguien dijo, por el pebete de jamón y queso y por vender el pebete de jamón y queso y por poder manejar los recursos del bar y la fotocopiadora, sinceramente habla muy mal de la historia de los dos colegios. Sin embargo, el ministro de Educación, reitero, Alberto Sileoni, celebró la toma en los colegios, en ellos dos, y dijo que en realidad esto es una cocina de participación democrática y un reaseguro para el futuro. Ministro, lamentable, no tengo mucho más para agregar. El otro tema también tiene que ver con la educación, porque la educación no son solo los contenidos, sino también las formas. Yo recuerdo un profesor que teníamos de literatura, que era el profesor Florentino Sanguinetti, padre del que fue después muchos años rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, que los días lunes, cuando teníamos clase con él, llamaba por lista a alguno de nosotros a que diera su clase oral. Entonces teníamos que reivindicar algún artículo de cultura de alguno de los diarios de tirada nacional, y cuando empezábamos a exponer, si usábamos algún tipo de muletilla, nos decía el alumno, ya va teniendo 9, porque por cada muletilla que usamos para apoyarnos para poder dar la clase oral, nos iba bajando un punto, porque decía que los recursos idiomáticos eran muy ricos como para utilizar esas muletillas. Sinceramente, ayer
me sorprendió la Presidenta de la Nación una vez más. Porque a lo mejor alguna vez se lo he comentado, es una mujer profesional, abogada, inteligente, legisladora. La verdad que algunos chistes subidos de tono, utilizados en teleconferencia, en donde muchas veces se expone al trabajador a dialogar con la máxima autoridad que un país tiene, como es la Presidenta de la Nación, y uno ve a esos trabajadores en una situación temerosa, incómoda, porque no están acostumbrados a esto. La televisión intimida, el tener una pantalla gigante donde el Presidente de la Nación nos está hablando, intimida para aquel que no está preparado. Compartamos lo dicho por la Presidenta en esta circunstancia. La verdad que me gustaría hablar con Janina, a ver quién era Janina, era una de las chicas, me dijiste, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Hola Janina, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tenés? Bien, ¿y usted? 21. Yo, bien. Ah, qué chiquita que sos, por Dios. Contame, ¿qué haces? Trabajo en la máquina de pomos, en la ¿De qué? cinta. Ah, de pomos, en la de pomos. Que llenan los pomos. Bien. Sí, claro, van cayendo y yo los voy poniendo en los estuches. Muy bien. Y el que está atrás tuyo de gorro, que mira ahí con una cara de... ¿Qué hace? De que también tienes de Exilana. A ver, ¿cómo te llamas? Hola, buenas tardes, Presidenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo te llamas? Gustavo es mi nombre. Oh, Gustavo. ¿Y qué haces, Gustavo? Contame. Soy operario de la máquina llenadora, la de pomos. Las que las Bien, chicas después pomos, se Janina, escuchan. Sí. Está bueno. Claro. No se dieron cuenta del chiste. Un poquito subido de tono para la Presidenta, pero no importa. Dale, sigamos que nadie se dio cuenta. Sigamos. Sí, la verdad que sí. Un poquito subido de tono, innecesario, le diría yo. Y alguien podrá decir, bueno, la verdad, Carolina, no es necesario tampoco marcar todo. No, no es marcar los defectos, no es iniciar el camino del desánimo. Que hay cosas que no van. Y no van en el lenguaje, no van en la acepción de la palabra, no van en la forma de dirigirse, no van. Bueno, parece que van. Digo, el ministro de Educación dice que están muy bien las tomas de los colegios, sobre todo por reivindicaciones, pero impresionantes. Las reivindicaciones, reitero, de querer vender los insumos, pebetes, galletitas, lo que fuere, manejar esa caja y la de las fotocopiadoras. Y por otro lado, chistes, que la verdad, pobrecitos estos dos chicos, me dio mucha pena, porque por la situación en la que estaban, porque hoy todo el mundo va a hablar de ellos, quiénes son, qué sentiste, tan respetuosamente. Este operario le dice, ¿cómo está usted, presidente? Ella le dice, ¿y vos le llenás el pomo a Karina? La verdad, ¿qué quiere que le diga? Bueno, a pesar de todo esto, vamos a tratar de hablar de los verdaderos números que marcan la pobreza en nuestro país, porque muchos que no armamos el camino del desánimo, que trabajamos desde los 17 años, en mi caso, intentamos poner lo mejor de nosotros para que nuestro país camine, para que estemos mejor y para que podamos, desde nuestro pequeño grano de arena, sacar a tanta, pero tanta gente de la pobreza. Vamos a la apertura del programa y ya estamos con ustedes.